Ahí está grabando, profesor. Ahí estoy grabando, ya. Graben ustedes también los que puedan. Porque para, para tener, ya, Trinidad. Ah, mi internet está inestable. Ah, ya, si se arregla, ya, excelente. Y también Valentina quisiéramos invitar para verla. Bien. Estamos grabando, ¿eh? Sí, literatura latina, entonces, 1 de septiembre. Lucrecio. Vamos a hablar de Lucrecio antes de seguir con las bucólicas, porque el resto de la obra de Virgilio tiene presente a Lucrecio. O sea, Virgilio leyó a Lucrecio. No solo leyó, sino que es uno de los poetas que más tuvo presente porque es muy cercano a él cronológicamente. Inmediatamente el poema de Lucrecio tuvo mucha difusión. A pesar de que de Lucrecio mismo no sabemos mucho de él, no sabemos si conoció, lo más probable es que no conoció a Virgilio porque murió joven, Lucrecio, pero sí sabemos que su poema fue muy rápidamente conocido. Vamos a ver unos testimonios sobre la vida de Lucrecio, porque como tenemos pocos elementos, entonces en una edición un archivo de los que yo les mandé, están reunidos como los pocos testimonios de los autores contemporáneos que nos ayudan a hacernos una idea. Si bien insuficiente, vaga, pero algo sabemos de él. Tengo que compartir pantalla. No, primero tengo que abrir la página de internet. Ahí. Va. No sé por qué no me la deja compartir. ¿Por qué no me la...? Va. La otra vez me resultó compartir una página, ahora no sé por qué no me la comparte. ¿Ven la página ahora? ¿O no? ¿No Sí. ven ¿Se ve la página de Lucrecio? Ya, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Esta página contiene como una decena de frases de autores contemporáneos y después también de autores más tardíos. No las vamos a leer todas. Que nos dicen algunas noticias muy básicas sobre Lucrecio. Voy a traducirla. Aquí está el texto latino en la izquierda y la traducción italiana al lado. Para que sigan mejor voy a traducir de la traducción italiana, para que lo puedan seguir porque es mucho más fácil. Son, bueno, quizás los testimonios más importantes de todos sobre Lucrecio son los testimonios de Cicerón, que fue contemporáneo de él. Estamos entonces en la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Y Cicerón tuvo que ver directamente con el poeta de Lucrecio. Muy probablemente, como veremos después, incluso lo editó, o sea, editó el poema que el autor dejó inconcluso, porque murió joven. Después veremos algunas de las teorías de los antiguos sobre la muerte de Lucrecio. Dice Cicerón escribiendo a su hermano Quinto, ad quintum fratrem: los poemas de Lucrecio, como escribes, muestran la luz de un gran talento, pero también una gran técnica literaria, artis, mucha arte. Pero hablaremos de eso cuando vendrás. La última frase no viene al tema. Entonces aquí es claro que
Cicerón leyó en forma muy temprana el poema que escribió Lucrecio. Pasó en Cremona, estamos en el norte de Italia, los inicios de su juventud hasta la toga viril que asumió a los 17 años o 15, bajo los mismos cónsules, Pompeyo y Craso, bajo los cuales había nacido, que revestían el consulado por segunda vez. Y en el mismo día aconteció que el poeta Lucrecio murió. La frase se refiere a Virgilio, ¿no? que nació en el año 70 bajo Pompeyo y Craso, pero coincidió, ¿no? que en el mismo día en que él asumía la toga viril, a los 15 o 17 años, Lucrecio murió, de manera que podemos poner la fecha de la muerte de Lucrecio cuando Virgilio era todavía un joven, todavía no escribía ninguna obra, por eso no, pensamos que no lo conoció directamente. Testimonio de San Jerónimo, también, San Jerónimo siglo IV, pero que se basa en biógrafos anteriores. Dice San Jerónimo en su Chronicon, al año 94 a.C., pone la noticia, nace el poeta Tito Lucrecio. Entonces cuadra como el nacimiento, más o menos vivió unos 40 y tantos años, ¿no? Del 94, ¿no? hasta el 55. Nace el poeta Tito Lucrecio, que después, vuelto loco por efecto de un filtro de amor, después de haber escrito en los intervalos de lucidez de la locura algunos libros que después Cicerón revisó para la publicación, se mató a la edad de 44 años. ¿No? De aquí viene como el esquema biográfico, el único esquema biográfico más o menos completo conocido, pero claro, como Jerónimo es un autor del siglo IV, aunque se basa en fuentes anteriores, no es fácil, digamos, contrastar con otras fuentes sus noticias, no es fácil saber si es verdad lo que dice, o sea, que efectivamente se haya suicidado, lo que sí murió en una edad, digamos, relativamente joven. Vamos a saltar estas otras noticias. Estas dos líneas de Ovidio son importantes porque Ovidio es contemporáneo de Virgilio, un poquito más joven, de la generación siguiente, y son una muestra que el poema de Lucrecio ya había tenido un gran éxito en la época de Augusto. Los carmes del sublime Lucrecio perecerán entonces cuando un solo día llevará a la destrucción de las tierras. O sea, el poema de Lucrecio durará con cuanto el mundo, su fama durará toda la duración de la historia humana. Vamos a ir a para concluir esta reseña de las fuentes antiguas sobre su vida. Vamos a leer la que es interesante. No, aquí también, no me la salté entonces. Había una. No, pensé que había otra que era. No. Es suficiente con las que leímos, entonces. Aquí están como la mayoría de los datos. Entonces, el resto de los datos que podemos deducir sobre Lucrecio, básicamente están contenidos en su poema. Su poema tiene un título particular, se llama De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, y es un poema de género no épico, sino didascálico. O sea, un poema que era nuevo en la literatura romana. Voy a abrir el chat si es que lo logro. Chat. Ahí está.
Va. No me abre el chat. Ahí. Chatear. No, no me abre el chat. Voy a abrir un archivo, un documento de Word para usar como pizarra porque no me abre el chat, no sé por qué. Ya, voy a abrir un documento de Word. Para anotar las cosas importantes. Sí, es mejor porque así, abriendo un documento de Word, pueden tener los apuntes todos juntos, sin que estén dispersos en el chat. Compartir. Ahí sí. Voy a ponerle apunte literatura latina y sobre este mismo archivo vamos a escribir todo como una pizarra que después se ponga al día para todo el curso. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya. Lucrecio. El título del poema es De Rerum Natura. Literalmente, de la naturaleza de las cosas. De la naturaleza de las cosas. O sea, nosotros diríamos simplemente de la naturaleza, pero en latín se agrega el sustantivo rerum, porque es más concreto para indicar naturaleza de las cosas en general. De la naturaleza, digamos, la palabra naturaleza para los antiguos tiene un sentido más amplio que el nuestro, porque nosotros por naturaleza, por la costumbre de la como evolución moderna de las ciencias naturales, físicas, etcétera, solemos llamar naturaleza solamente la naturaleza física, o sea, la naturaleza de las cosas físicas o sensibles, si prefieren. ¿No? Pero los antiguos, en cambio, entendían por naturaleza la naturaleza de todas las cosas, no necesariamente de las físicas. Entonces, la naturaleza es, digamos, hablar de naturaleza coincide más bien como nosotros usamos la palabra ser, digamos, más en general, es el ser de las cosas. Ahora, Lucrecio es, sin embargo, materialista, de manera que para él hablar de la naturaleza de las cosas coincide con hablar de naturaleza de las cosas físicas, porque según él no existen cosas que no sean materiales. Él sigue la doctrina de Epicuro, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, que plantea, retomando digamos, el atomismo de la época del siglo anterior de Demócrito. Voy a poner continuador de Demócrito. Es básicamente un materialista en el sentido de Demócrito. Toda la realidad se compone de átomos. Entonces hay átomos de diferentes especies, estos átomos chocan en el espacio según diferentes trayectorias y se van combinando para formar toda la realidad. La realidad del cuerpo humano, la realidad del alma humana, que también es material, los dioses, que también para él son materiales, y por lo tanto, en definitiva, todo se reduce, toda la historia del cosmos se reduce a un choque de átomos. Y entonces eso tiene evidentemente una serie de consecuencias metafísicas y teológicas también. No existe en particular, digamos, quizás el centro como metafísico de la doctrina de Epicuro es que como todo se reduce a un choque de átomos, en definitiva no existe un fin, una teleología,
en la naturaleza. La naturaleza, digamos, más o menos se rige por el azar del choque entre los átomos. Por lo tanto, tampoco existe inmortalidad del alma, ¿no? Como decían los platónicos y como decían también, con una fórmula un poco diferente, también los estoicos. No existe ni una inmortalidad individual del alma, ni un alma del mundo, como a veces hablan los filósofos antiguos, tanto los platónicos como los estoicos, ¿no? Por lo tanto, no existe un más allá. No existe un premio y un castigo en el más allá. Es más, Lucrecio pretende, siguiendo a Epicuro, liberar precisamente, o sea, es como que el fin principal, se puede decir, de su poema, es liberar a la humanidad de esta idea del más allá, que según él Profesor, no es saludable, ¿sí? pero que sea materialista más allá de que, o sea, las consecuencias de adherir al materialismo más allá de no creer en una inmortalidad del alma, no sería en no creer en todo ese mundo espiritual y por ende no creer en el alma en sí, no en su inmortalidad, sino que no existe en la alma, ¿no? No, el alma para él existe porque él dice que es formada por una especie particular de átomos. O sea, son átomos especialmente sutiles, porque él tiene que dar razón, evidentemente, de que tenemos, por ejemplo, un sistema neurovegetativo y unos sentimientos y unos pensamientos. O sea, que tiene a su manera una teoría del conocimiento, una teoría de la sensación. Entonces, conocimiento y sensación, según él, se pueden explicar en base a átomos un poco de una categoría un poco distinta, más sutiles, dice él. Por ejemplo, átomos que son capaces de pasar por todo el cuerpo, como nosotros diríamos, no sé, los conductos nerviosos, las neuronas, etcétera, ¿no? Porque en un nivel elemental ya los griegos conocían esas cosas, conocían el sistema nervioso, conocían que tenemos, no neuronas, pero sabían que algo pasaba, ¿no? Digamos, también a nivel bioquímico en el cerebro, ¿no? Y entonces es una reducción, equivale prácticamente a la reducción que hacen los modernos como neurólogos en caso que sean ateos, ¿no? Dicen, no, pero lo que los filósofos antiguos llaman el alma no son más que las neuronas y eso, ¿no? Pero ahora evidentemente no vamos a entrar en la discusión moderna de eso, pero en el fondo es para decir que la discusión ya estaba en, digamos, la discusión entre los que sostienen la naturaleza espiritual, no corpórea del alma, y los que la niegan, era exactamente igual como ahora, a pesar que los conocimientos científicos han cambiado, pero la idea central es la misma, ¿no? Todo se puede reducir como a circuitos materiales o no, y cuáles son los motivos filosóficos, ¿no? Entonces, prácticamente se basa en digamos, los dos objetivos centrales para entender qué tiene en mente Lucrecio cuando quiere difundir la doctrina de Epicuro, es precisamente como la ausencia de la inmortalidad del alma, pongámoslo así, o podríamos poner directamente mortalidad del alma. Y una El última alma pregunta. muere junto con el cuerpo, el alma también se descompone, los átomos del alma se descomponen, ¿sí? Ese pensamiento, o sea, el materialismo en esa época era revolucionario, predominante. ¿Cuál era su estatus, por así decirlo, social? El estatus, bueno, en Roma era algo nuevo, evidentemente. Pues en Grecia ya era algo viejo, algo, digamos, que ya se debatía hace siglos, ¿no? Pero nunca fue muy popular. Claro, había una parte de los filósofos que lo sostenía, pero nunca fue algo muy popular, digamos, porque es contra, digamos, va en contra de exigencias básicas de la naturaleza humana, ¿no? Y la primera que es importante mencionar es la existencia de la justicia, ¿no? La inmortalidad del alma implica que no hay, evidentemente, ni premio ni castigo fuera de este mundo. Y como en este mundo el castigo y el premio son siempre muy aleatorios, prácticamente esta proposición equivale a negar que haya premio y castigo, porque los premios y castigos de la justicia humana son tan imperfectos que prácticamente no cuentan, digamos. No cuentan si no se relaciona, si de alguna manera no se ven como analogía, como
diríamos, como anticipación del verdadero premio o verdadero castigo, ¿no? Y eso va de la mano con la, llamémosla, indiferencia de los dioses. Epicuro no es ateo porque dice que los dioses existen, porque han sido vistos, o sea, él da crédito a las visiones de los dioses, porque él, digamos, como doctrina materialista, también es una doctrina que pone fuerte énfasis sobre la veracidad de los sentidos, que digamos que los sentidos físicos permiten efectivamente conocer las cosas físicas, y por lo tanto si existen muchas visiones de dioses o de héroes, etcétera, significa que estos efectivamente existen. Entonces los dioses existen, están en algún lugar de los cielos, en los espacios interplanetarios, dice Epicuro, pero no se preocupan de la historia humana, ni del individuo humano, ni de la sociedad humana a ningún nivel, son completamente indiferentes. Entonces, eso significa que no hay providencia. Entonces, no es un ateísmo estrictamente teórico, porque sí hay dioses, pero que sin embargo evidentemente son vistos en la óptica no en la óptica superior de la teología platónica o aristotélica, filosófica, digamos, más sofisticada, sino que son dioses vistos en la óptica del paganismo griego, como hombres, como seres superiores que viven felices en estas esferas interplanetarias. Y precisamente el argumento de que los dioses tienen que ser felices, si no, no serían dioses, serían como iguales a nosotros, solamente tendrían algunos superpoderes, pero no es así, ellos son felices, ¿no? Pero para poder ser felices, para Epicuro es necesario que no se estresen, digamos, organizando el mundo humano, preocupándose del mundo humano, de los pecados del hombre, de los errores de los hombres, de las maldades de los hombres, ¿no? De manera tal que no hay providencia divina. Y bueno, en eso choca evidentemente el epicureísmo con una fuerte corriente en la filosofía griega que sí habla de la providencia divina, sobre todo la doctrina estoica, pero también las otras doctrinas platónicas, pitagórica, etc. El concepto de la providencia ya es fuerte en la filosofía helenística, ¿no? Bien, de manera tal que, digamos, prácticamente el objetivo que Lucrecio se propone con su poema es propiamente un objetivo de propaganda filosófica. O sea, él quiere anunciar prácticamente esta palabra, está como en la óptica de él como un evangelio, una buena noticia, un anuncio liberador, como para toda la humanidad, que según él es liberador anunciar a toda la humanidad, ¿no? Que no hay ni premio ni castigo y que no hay providencia divina. Eso según él, según Lucrecio, según Epicuro, equivale a darle al hombre la serenidad. Ese es como en definitiva el objetivo ético, llamémoslo así. Como la serenidad del alma, digamos. El hombre puede estar sereno y gozar de los placeres, de los diferentes placeres de la vida. No necesariamente no solo lo que nosotros llamamos placeres físicos, porque en lo físico, en la naturaleza, él incluye también lo que nosotros llamamos alma, entonces los sentimientos, etcétera, todos los placeres, digamos, que podemos probar en un nivel humano, tanto los físicos como los anímicos, diríamos, llamémoslos corporales y anímicos. Y para poder gozar de forma perfecta de los placeres corporales y anímicos, según Epicuro y Lucrecio, es entonces indispensable basarse en estos dos dogmas, digamos que no hay ni premio ni castigo, por lo tanto no hay que preocuparse de eso, ni tampoco hay que preocuparse de los dioses, ¿no? No hay, digamos, que preocuparse de, más que todo que los dioses, el tema sobre los dioses se reduce mucho al primero en lo práctico, porque en el fondo que los dioses no se preocupen de nosotros, en último término, viene a significar que no nos premian ni nos castigan. Entonces, ese, finalmente, el concepto central, digamos, es siempre el mismo. Después veremos que eso choca también con algunas cosas que el propio Lucrecio dice en el poema, pero al menos nominalmente
¿no? Ese es como el objetivo que él se propone con su poema. Y de alguna manera pasó a ser como el representante principal, que después tiene, digamos, una gran importancia no solo para la literatura latina, la filosofía latina, sino que para toda la filosofía occidental. Hasta hoy es considerado como una especie de Biblia, como de los materialistas, hasta la época moderna y contemporánea. Oh, eso no le quita a Lucrecio tener una grandísima, digamos, grandísimos méritos propiamente literarios. Porque dicho así, como lo hemos dicho hasta ahora, puede parecer que entonces, siendo el poema, digamos, absolutamente doctrinal, no narra una historia, no tiene, digamos, la materia normal de la poesía, en general, que como la entendemos nosotros al menos, esta poesía de tipo didascálico, nosotros como modernos podríamos pensar que no tienen ninguna inspiración poética en el sentido nuestro, ¿no? Es como doctrina, tendemos a pensar que es simplemente doctrina en versos. Pero quien lee el poema de Lucrecio se da cuenta que no es solo eso, o sea, literariamente, efectivamente, es mucho más que eso. Entonces, en sus descripciones de la naturaleza, en sus descripciones del hombre, también de la psicología humana, en su observación de diferentes hechos también, no solo de la naturaleza, sino que humanos en general, tiene una capacidad tanto de representar la naturaleza como el mundo interno del hombre que demuestra una gran sensibilidad literaria y una gran habilidad literaria, ¿no? Por eso Lucrecio será después modelo, diríamos, para casi todos los grandes poetas latinos, y en primer lugar del mismo Virgilio, que lo tendrá en gran consideración, aun cuando no comparte sus presupuestos teológicos, al contrario, implícitamente los refuta, aun cuando nunca lo nombra. No nombra nunca directamente a Lucrecio, pero hace alusiones tan claras que digamos, cualquier lector entiende que Virgilio se está refiriendo a Lucrecio. Bien. Perdón que aquí no tengo ni un reloj, entonces Bien, nos convendría pasar directamente entonces ya a leer un poquito el texto. Vamos a leer solamente los primeros como 150 versos, es decir, el proemio y después el inicio, diríamos, no estrictamente solo el proemio, sino que el inicio del poema. Voy a entonces dejar de compartir la pizarra y compartir el texto. Bien. ¿Quién es voluntario para leer? No todo el texto, partamos ahora por como los primeros. Aquí lamentablemente aquí no están numerados los versos, pero digamos que los primeros como 30 versos por ahí. ¿Quién parte? Profe Pollo, Claro. pero me avisa cuando... Yo te digo cuando hagas una pausa, sí. Ya. Engendradora del pueblo romano, placer de hombres y dioses, alma Venus. debajo de la bóveda, Venus, disculpe, debajo de la bóveda del cielo, por do giran los astros resbalando, haces poblado el mar que lleva naves, y las luces y las tierras fructíferas fecundas. Por ti todo animal es concebido, y a la lumbre del sol abre sus ojos. De ti, diosa, de ti los vientos huyen. Cuando tú llegas, huyen los nublados. Te da
suaves flores varia tierra. Las llanuras del mar contigo ríen, y brillan con larga luz el claro cielo, al punto que ganan primavera. La faz descubre, y su fecundo aliento robustece favorito desatado. Primero las ligeras aves cantan, tú bienvenida diosa, porque el plinto con el amor sus pechos traspasaste. En el momento, por alegres prados, retosan los ganados encendidos y atraviesan la rápida corriente, prendidos del hechizo de tus gracias. Mueren todos los seres por seguirte, hacia doquieras, diosa, conducirlos. Por último, en los mares y en las sierras, y en los bosques frondosos de las aves, y en medio de los ríos desbordados, y en medio de los campos que verdecen, el blando amor metiendo por sus pechos, haces que las especies se propaguen. Pues como seas tú la soberana de la naturaleza y por ti sola, todos los seres ven la luz del día. Y no hay sin Siga un ti poquito más, sí. contenido de belleza. Vivamente deseo me acompañes en el poema que escribir intento de la naturaleza de las cosas y dedicarte a mi querido Memio, a quien tú, diosa, engalanar quisiste. En todo tiempo con sublimes prendas, da gracia eterna, diosa, a mis acentos. Haz que entre tanto el bélico tumulto y las fatigas de espantosa guerra se suspendan por tierras y por mares. Porque puedes tú sola a los humanos hacer que gusten de la paz tranquila. Puesto que las batallas y combates dirige Marte, poderoso en armas, que arrojado en tu seno placentero, consumido con llaga perdurable, la vista en ti clavada se reclina, con la boca entreabierta, recreando tus ojos de amor ciegos en ti, diosa, sin respirar, colgando de tus labios. Ya que descansaste en tu sagrado cuerpo, inclinándote con poco hacia su boca, infúndele tu, diosa, blando acento, inclita medianera de las paces, pídesela en favor de los romanos, porque no puedo consagrarme el canto entre las guerras de la patria mía, ni puedo yo sufrir que el noble Memio su defensa abandone por oírme. Óyeme, Memio, tú con libre oído, y sin cuidados al saber te entrega. No desperdicies mis dones trabajados, en honra tuya con sincero afecto. Sin Espera, penetrar sin penetrar primero en lo que digo. Sí, porque ahora empieza, penetrar primero en lo que digo, empieza a exponer cuál será la materia de su canto. Entonces podemos hacer un corte acá. Todo esto podemos considerarlo como proemio, o primera parte del proemio, si prefieren, porque aquí después pasa a detallar cuáles serán la materia del canto. Pero antes de eso, entonces está la invocación a la diosa. Es evidentemente muy tradicional que se invoquen a los dioses en el comienzo de un poema, ¿no? Pero generalmente se invocan a las musas. Aquí, en cambio, se invoca otra diosa. ¿Quién es esta diosa? Venus. Venus. ¿Y por qué invoca a la diosa Venus, ya que dijimos que él no cree que los dioses tengan que ver con la realidad humana? Ese es un primer problema que se pone espontáneamente, ¿no? Que todos los críticos siempre se han puesto, ¿no? Él quiere siempre insistir en todo el poema que los dioses no se preocupan de los hombres, sin embargo, el poema se abre con esta larga invocación a Venus, ¿no? Podría haber una explicación de esto, no sé qué explicación se le ocurre. Hay varias cosas, Podría aquí en este ser problema, perdón, simbólico. aquí hay varias cosas que no calzan con un epicureísmo estrictamente
ortodoxo, a pesar que Lucrecio quiere ser un epicúreo ortodoxo. ¿Cómo decías? Yo creo que más, tal vez sea la figura lo que representa a la diosa, Sí, a lo que él se refiere, más que a la diosa misma. es decir, sí, está bien, pero explícalo un poquito más. Bueno, que Venus para los romanos creo que tenía que ver con el amor y la belleza y la tranquilidad o la fertilidad, La mejor tranquilidad dicho. no, la No, tranquilidad la no. fertilidad, La la fertilidad. fertilidad. La fertilidad, claro. Con el amor y la fertilidad, exactamente. Claro, la que corresponde a la griega Afrodita es la diosa del amor, ¿no? Por lo tanto, la fertilidad. Entonces, claro, puede ser tomada en un nivel simbólico, es un símbolo del amor y de la fertilidad. Aún así, yo encuentro como cierta como discrepancia digamos, de lo que uno lee, por ejemplo, en Epicuro, cuando lee directamente Epicuro, comparándolo con Lucrecio, que yo observo que por mucho que lo queremos tomar como un símbolo, sin embargo, es una fuerza que pareciera que organiza todo esto, ¿no? Que ella impulsa, ¿no? Toda esta actividad. Haces poblado el mar, las tierras fructíferas fecundas, por ti todo animal es concebido, de ti los vientos, o sea, todo lo que produce esta fuerza, que la queramos imaginar como una persona de carne y hueso, como los griegos se imaginaban a Afrodita, etcétera, o como algo más abstracto, si ustedes quieren, ¿no? Pero de todas formas es una fuerza que es como orgánica, ¿no? Que organiza todo esto, lo cual un poco contradice, si queremos ser estrictos, digamos, contradice un poco la idea de que todo es por azar, ¿no? Más bien parece que hay una fuerza que impulsa todo eso. Tú impulsas toda esa actividad. Y de hecho es muy fascinante la descripción que hace y digamos, y por eso que va más allá un poco de los confines de la escuela, ¿no? Uno sin ser epicúreo puede apreciar, valorar esta maravillosa descripción aquí de la naturaleza primaveral que hace aquí, todos los animales, las aves, los peces, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? El blando amor metiendo por sus pechos haces que las especies se proclamen, ¿no? Pues como seas tú la soberana de la naturaleza y por ti sola todos los seres ven la luz del día, no hay sin ti contento ni belleza. No, también esa admiración como de la belleza natural, etcétera, ¿no? Es muy propia de Lucrecio. A pesar que también hay un fuerte sentimiento como también de la tragedia de la naturaleza. Después tiene otras escenas terribles, por ejemplo, la escena de la peste en el libro quinto, también hay un aspecto terrible de la naturaleza. Bueno, uno, digamos, desde el punto de vista filosófico, uno de los conceptos clave de Epicuro, y por lo tanto también de Lucrecio, es que el mundo no es organizado por los dioses porque tiene demasiados dolores y defectos, etcétera, ¿no? Demasiadas enfermedades. Eso es la teoría epicúrea y de Lucrecio también, pero aún así Lucrecio es capaz de darnos grandes páginas, esta también y otras, dentro del poema, donde se admira precisamente de la belleza, etcétera, todos los conceptos que habían llevado los griegos precisamente a hablar, ¿no? De que los dioses, digamos, que hay, más allá de los dioses de la religión tradicional, hay una fuerza superior, un logos, ¿no? Una belleza que organiza la belleza del mundo, aunque de manera, aunque el mundo solo de manera imperfecta puede ser considerado bello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él invoca en todo caso a esta diosa, ¿no? Más o menos simbólica, pero es algo, una fuerza que está invocando. Y aquí nos da el título de la naturaleza de las cosas, ¿no? Acerca de la naturaleza de las cosas, que traducido en nuestro lenguaje sería acerca de todo el universo y el conjunto de todos los seres, ¿no? Y también se la dedica a un personaje particular, también es otro dato, digamos, uno de los pocos datos firmes que tenemos. Él está en contacto con este tal Memnio,
que nosotros podemos localizar en el tiempo y en el espacio porque por esos años fue gobernador de Bitinia, de manera que también nos confirma que efectivamente en esa época, en la época de Julio César, básicamente durante el ascenso político de Julio César, Lucrecio compuso su poema. Aunque de este Memio, fuera de que era gobernador de Bitinia, no sabemos nada más, ¿no? Pero en todo caso es un dato concreto que nos permite localizar a Lucrecio en el tiempo y en el espacio. A quien tú, diosa, enganar quisiste en todo tiempo, da gracia eterna, etc. Oh, y después hay una referencia a la actualidad, claramente, ¿no? Haz que entre tanto el bélico tumulto y las fatigas de espantosa guerra se suspendan por tierras y por mares. Hacer que gusten de la paz tranquila, puesto que las batallas... Tú sola. Entonces aquí entra en escena otro dios más, ¿no? ¿Quién es este otro dios que entra en Marte. escena? Marte. Marte, el dios de la guerra, ¿o no? Claro, y entonces Romano. aquí Venus tiene una función también para con Marte. ¿Cuál es su función? ¿Calmarlo? Calmarlo, claro. Ella sola puede calmarlo porque ella puede... ¿Cómo lo puede calmar? ¿Con amor? Claro, Bueno, con cero las placentero. armas, con sus propias armas, que son las armas del amor, ¿no? Puedes abrazarlo, etcétera, ¿no? Arrojado en tu seno, consumido con llaga perdurable, ¿no? La llaga, naturalmente, la llaga, la herida del amor. Él está enamorado de ti, ¿no? Como está enamorado, entonces tú tienes el arma perfecta para poderlo convencer, ¿no? Cuando él entonces está ahí reclinado en tu seno, etcétera, que te está mirando con la boca abierta, con los ojos enamorados, sin respirar, etcétera. Entonces tú, inclinándote un poco hacia su boca, tú le puedes infundir, le puedes sugerir, ¿no? La paz. También es muy bonita, ¿no? Como esta descripción, ¿no? de la diosa que puede convencer al terrible Marte con las armas propias del amor, a las cuales, ¿no? Ni siquiera el dios de la guerra puede resistirse, ¿no? Claro, uno también aquí puede decir es un símbolo, ¿no? Que él no cree que existe un Marte de la religión tradicional, ¿no? Pero queda el hecho que Lucrecio formula todo esto como una oración, ¿no? Es una oración a digamos, a estas fuerzas, en particular a Venus, ¿no? Para que interceda con Marte, que puede decirse que es como una personificación de la guerra y del furor bélico, etc. Marte es una persona concreta dentro de la... Si ustedes, bueno, eso lo han visto claramente en la Ilíada, ¿no? Marte es propiamente como la personificación del furor bélico, lo que hace que las personas dentro de la lucha con furor, con rabia, se maten unos a otros, ¿no? Ares infuria en el campo de batalla, ¿no? Uno puede decir son símbolos, pero repito que queda el hecho que un poco bastante contrasta, digamos, con la teología epicúrea, que esta es propiamente una oración. Él le dirige una oración a estas, llamémoslas, fuerzas, digamos, que de alguna manera actúan, ¿no? en la historia. Bueno, y el hecho mismo de referirse a la historia concreta es bastante poco ortodoxo en el sentido, con respecto al sentido tradicional epicúreo, porque el epicureísmo, precisamente por esta doctrina materialista, también elimina un poco el concepto de patria y también que tenga importancia dedicarse a hablar de asuntos de actualidad, que haya o no haya guerra, digamos, en una perspectiva estrictamente materialista. La misma guerra, los horrores de la guerra, todo eso son cosas puramente, digamos, materiales a las que el sabio puede sustraerse cultivando su paz, diríamos, privada. No hay rastro que el sabio epicúreo, en Epicuro mismo, se dedique a querer arreglar los problemas de la patria, ¿no? O se preocupe de las guerras. Él está muy contento con su paz privada. Si otros quieren hacer la guerra, bueno,
pobres de ellos, pero no. Digamos, eso de hacer una oración por el pueblo, por el pueblo patrio, para que la patria romana, ven cuánta referencia hay a los romanos, ¿no? Todo eso es típicamente romano y muy poco epicúreo, ¿no? No puedo consagrarme al canto entre las guerras de la patria mía, ¿no? Le están afectando mucho estas guerras. Bueno, el propio poema, voy a hacer una corrección, en este caso a la traducción no vamos a entrar en detalles de traducción, pero en el primer verso voy a hacer una pequeña corrección, porque el texto original, que aquí traduce engendradora del romano pueblo, Venus sería, el texto original dice Eneadum Genetrix. Voy a ponerlo en el archivo de la pizarra. ¿Dónde está? En todo caso, yo les mandé también un archivo del texto latino, pero aquí voy a poner de relieve el primer título que le da a Venus. Venus es, primero que todo, engendradora de los Eneadas, Eneadum Genetrix. Compartir pantalla. ¿Se lee? No, escribí mal. Eneadum, con acento, se lee con acento en la E. Eneadum Genetrix, o sea, madre de los Eneadas, o sea, madre de Eneas y de sus descendientes. O sea, él hace entonces remontar a la diosa la propia generación de Eneas y por lo tanto de la estirpe que ahora aspira a gobernar Roma, o sea, la estirpe de Julio César. Es el momento del ascenso político de Julio César, el cual dentro de su propaganda, ya antes de Octaviano, ya está hablando de esta descendencia de Eneas y de Venus, etcétera, ¿no? De manera tal que asume también, no es solamente una fuerza natural abstracta, digamos, de una manera muy romana y muy acorde al proyecto político de César, ¿no? Él hace remontar a Venus la maternidad de la propia estirpe romana o de la propia estirpe de Julio César, ¿no? Eso, de nuevo, es muy poco epicúreo, ¿no? Pero muy romano y muy romano del momento histórico, ¿no? Bien, voy a tener que hacer una pausa ahora, después de esto, y después les vamos a leer la segunda parte del proemio. Nos veríamos como en unos 20 minutos, pero lanzando como siempre otra reunión. Ok. Nos vemos. Prendan las cámaras la próxima, para que los vean.